a debate y le doy la bienvenida a Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Jeremías, ¿cómo estás? Primero que nada, feliz año. Y luego, pues bueno, las noticias de violencia pues no paran, Jeremías. Y lo que es el colmo es que activistas que están denunciando, haciendo público, sacando a la luz todas las irregularidades que hay en cuanto a derechos humanos, libertad de expresión, ataque al medio ambiente, sean atacados, Jeremías. Así es, bueno, esto se da precisamente por los niveles de impunidad. En la medida que haya impunidad por parte de las autoridades de impartición de justicia y procuración de justicia, pues los delincuentes se atreven a atentar con aquellas personas que levantan la voz, que señalan los actos de injusticia. Ya lo vimos como un caso muy llamativo en Chiapas, cuando este padre que había denunciado permanentemente los abusos en contra de la población y bueno, fue siendo amenazado previamente y él a pesar de esto no cesó sus denuncias, pues fue privado de la vida y esto ha ocurrido con diferentes activistas también en Chihuahua, tenemos muy presente en la zona de Sonora y ese tipo de actos se da por los casos de impunidad, porque el único contrapeso que están sirviendo son los medios de comunicación para denunciar y ante estos hechos, bueno, se atreven los delincuentes a atentar contra aquellas personas que levantan la voz para señalar aquellas acciones que afectan a la población o a los grupos más vulnerables. Sí, porque Jeremías, es impensable, casi que no lo podemos creer, que el oficio periodístico sea de lo más atacado por las bandas criminales o el poder incluso, que lo único que hacemos los medios es denunciar. Esa es la esencia del periodismo, la denuncia. Para eso está, es el cuarto poder y entonces con esta impunidad que hay, pues no hay garantías para hacer el trabajo. Bueno, son el cuarto poder, pero ante las condiciones que se han presentado, por lo menos en los últimos 25 años en el país, con los temas de impunidad, donde 2 de cada 100 delitos denunciados llegan a una sentencia, pues los delincuentes a lo que le tienen miedo es a la denuncia, a que se haga público, porque gracias a los medios de comunicación, cuando se denuncia algún acto violento o actos en contra de la población, es cuando se forza a que las autoridades manden un refuerzo por parte de seguridad pública, la Guardia Nacional, Ejército y Marina, o como los delincuentes coloquialmente lo llaman, se calienta la plaza, gracias a las denuncias de los activistas y a la difusión de los medios de comunicación. ¿Qué pasaría en el país si no hubiera ese tipo de denuncias? Pues muchas cosas no se sabría. Hoy, gracias al trabajo de los medios de comunicación, la sociedad puede tener una realidad, porque además, gracias a los medios de comunicación se contrarresta la desinformación, porque en las redes sociales también se comentan muchas cosas que no son verdad, pero es donde los ciudadanos podemos recurrir a los medios profesionales establecidos que se dedican a informar, que puede haber un equilibrio entre lo que es desinformación y la información real, verificable, que es el ejercicio periodístico que ustedes desempeñan a nivel nacional y que esto, bueno, los pone en riesgo. Tan es así que es más peligroso ser periodista en México que en Irak o en Siria, países que están en guerra. Hijo, qué terrible. Vamos a darle, Jeremías, la bienvenida a Julián Levarón, activista. Julián, gracias por estar aquí con nosotros. Buen inicio del 2025. Y preguntarte, Julián, tus hermanos, elementos de tu familia se volvieron activistas por esa tragedia de 2019. ¿Qué ha cambiado del 2019 a este inicio del 2025, Julián Levarón? Creo que las cosas han empeorado y mucho. ¿Por qué lo dices? ¿Ahí me escuchas? Sí, yo le escucho perfecto. Ahí estás. ¿Por qué dices que han empeorado, Julián? Pues porque hay más impunidad, más muertos y no se ve que vaya mejorando nada. Porque en 2019 ustedes tenían la esperanza de que se hiciera justicia ante ese acto verdaderamente de barbarie que cometieron contra miembros de tu familia, Julián.
¿Tenían esa esperanza al inicio? Ninguna esperanza tuve yo en ningún momento. Mi hermano fue asesinado el 7 de julio del 2009 y lo que aprendimos es que las instituciones están corrompidas y coludidas con los que asesinan y el público le paga por servicios de seguridad a las personas que están legalmente armadas y son la gente más peligrosa que hay en los pueblos, que son los policías. Eso es lo más grave que puede ocurrir, Julián Levarón, que las autoridades estén coludidas y de eso no nos queda la menor duda. Aunque el gobierno, aunque las autoridades estatales y municipales digan lo contrario, que los malos son los narcos, pero están coludidos, ellos son peores, Julián. De hecho, en nuestro país no se castiga la traición. La traición no se castiga. Yo no recuerdo un caso donde alguien haya sido castigado por traición. Y ningún pueblo puede conservar su libertad que no reserve el peor castigo para los que nos traicionan. Los narcos no nos pueden traicionar. Quienes nos traicionan son quienes tienen el monopolio en la seguridad y en la justicia y no cumplen con darnos seguridad y mucho menos justicia. Vamos a hacer una pequeña pausa, Julián. Jeremías, regresamos con este tema, el riesgo de ser activista en este país en este 2025. Volvemos. Aunque la retórica gubernamental, aunque el discurso del gobierno diga que no es cierto, tienen que demostrarlo, muchas autoridades, Jeremías, están coludidas con los criminales y entonces ahí sí no hay para dónde dar. Bueno, es que lo que sucede es que a nivel municipal, sobre todo, y a nivel estatal, desafortunadamente las policías no están equipadas, no están preparadas y poco se ha querido invertir en ese equipamiento y preparación, salvo los estados de Yucatán y de Coahuila. El resto de los estados tiene la problemática que no han invertido en materia de seguridad, no han invertido en equipamiento y esto vuelve vulnerables a todas las fuerzas de seguridad, porque prácticamente con qué certeza se va un policía a su casa si después de ejercer su actividad entrega la patrulla, entrega el arma, va a un fraccionamiento donde no tiene ni siquiera a veces los servicios básicos, no hay los niveles de seguridad, pues desde luego que las policías son intimidadas, son amenazadas, no es justificante, pero es una realidad. Y los únicos que tienen la preparación para enfrentar a los delincuentes es la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, pero desafortunadamente lo que hemos observado en los últimos años, por lo menos en los últimos 25, es que donde ocurre un hecho muy llamativo, muy notorio para los medios de comunicación, pues mandan a reforzar la seguridad, como está ocurriendo hoy en el caso de Sinaloa. Sin embargo, una vez que pasan los fenómenos, pues se retiran las Fuerzas Armadas y nuevamente los delincuentes vuelven a fortalecer su presencia. Y así ha venido ocurriendo porque los gobernadores han sido muy cómodos en abandonar su responsabilidad de invertir en materia de seguridad. Y el tema siempre es el pretexto de no hay dinero, pero hay dinero para muchas cosas y desde luego que la exigencia de los ciudadanos es que haya seguridad. ¿Cómo ves esto, Julián Levarón? ¿Es una cuestión de presupuesto? ¿Es una cuestión de que no están preparados? ¿O por qué, a qué atribuyes tú de que hay ese vínculo, esa colusión entre criminales y autoridades del orden? Yo creo que el problema es ciudadano y meramente ciudadano. Nosotros seguimos esperando que alguien más se haga responsable de lo que es nuestro, de nuestra libertad. Es imposible que los narcos y el gobierno nos vendan traición y nos vendan injusticia y nos vendan crimen si 140 millones de personas no aceptan esas respuestas y esas soluciones. El problema está en que nosotros hemos cedido ante el miedo al punto en el que más y más hemos abandonado nuestra libertad. Y la verdad es que si los ciudadanos no empezamos a reclamar respeto y exigimos ese respeto,
primero de la autoridad, no la vamos a tener. Pero ¿cómo reclamarlo, Julián? Porque pues, se ha hecho, ustedes hicieron la denuncia, hay muchos activistas, medios de comunicación que se suben a esta denuncia. ¿Qué más se puede hacer, Julián? Pues la verdad es que no hemos hecho nada, esa es la mera verdad. En el caso de nosotros, más de 100 sicarios le dispararon más de 3,500 veces a mujeres y niños. Y ya ha pasado 5 años y no ha sido sentenciada ni una persona, ni siquiera una. Y fue un caso conocido en el mundo entero. Y los ciudadanos hemos permitido que todas las autoridades sigan en donde mismo, que nadie pierda su silla, su puesto, ni el presupuesto. Y la verdad es que cuando es asesinado un niño y la ciudadanía no reacciona para poner contra la pared al gobierno del Estado y a las instituciones, nuestro silencio es complicidad a nivel nacional. Todos somos cómplices. Todos somos cómplices, Jeremías, ¿cómo ves esta situación? Bueno, coincido en un aspecto, en que desafortunadamente la sociedad es indiferente cuando no le suceden los hechos a alguien cercano a ellos. ¿Esto por qué lo señalo? Porque cuando empezaron los hechos de violencia por ahí del año 2007, 2008, y ocurría un asesinato, todo el país se indignaba, pero poco a poco se fue habituando la ciudadanía a hechos de violencia y hoy prácticamente si no les ocurre a alguien cercano no hay solidaridad. Lo que comenta el señor Levarón es totalmente cierto. Sin embargo, también hay que decirlo, la gente se ha endurecido, pero también tiene miedo, y tiene miedo porque, como bien se comentaba, esa falta de justicia, esa falta de garantías para la ciudadanía. Recordemos que por ahí del año 2012, 2014, si un ciudadano denunciaba por aquí, salía de la Fiscalía o del Ministerio Público e inmediatamente era abordado por los delincuentes, porque había un aviso por parte de las propias autoridades a quien denunciaba. Entonces esto ha perdido la confianza de los ciudadanos ante las autoridades de procuración de justicia, y es una realidad que está ahí, que queda como una huella ya en la sociedad y que hay que trabajar para revertir eso, para recuperar la confianza y el valor de denuncia. Es que es eso, Julián Levarón. Este silencio cómplice del que hablas de la sociedad, pues también puede ser por temor, o sea, estamos vulnerables y quien debería poner orden es la autoridad, pero si están coludidos, no, pues que nos agarren confesados, Julián. ¿Ahí me escuchas? No escucho bien, perdóname, estoy viajando por Texas y no sé si tenga buena la señal. No, sí tienes buena señal. A ver, te repito entonces, este silencio cómplice del que llamas de la sociedad muchas veces se debe por el temor, por el miedo, porque ya sabemos que las autoridades están involucradas. Las sociedades débiles nunca han sido sociedades libres. Nosotros tenemos que superar ese miedo y poner contra la pared a todas las autoridades que nos traicionan a minuto. Y si no lo hacemos, si no encontramos ese valor, las cosas no van a cambiar. Ni un político va a venir a salvarnos. ¿Y qué se esperaría en materia de combate a la impunidad con la nueva administración, Julián Levarón? Pues yo estoy seguro que está peor y las instituciones sigan siendo las mismas y nomás reciclamos a los mismos burócratas y funcionarios. Y bueno, al último, la gente no contribuye porque espera algo a cambio. Está pagando para que no nos castiguen o no nos metan a la cárcel, porque nadie pagaría voluntariamente o contrataría a servicios de seguridad y servicios de justicia a todas estas personas que a todas luces no saben ni lo que están haciendo. Porque, Julián Levarón, viene Donald Trump el próximo 20 de enero, regresa a Washington. Él ha dicho que van a tratar a los criminales como narcotraficantes, pero hoy la presidenta de México dice, no somos injerencistas y no, no permitimos la injerencia y no nos vamos a subordinar, vamos a colaborar. ¿Qué significa esto para el actuar de la justicia en este país?
Pues lo que significa para las víctimas es que la subordinación es de las instituciones al crimen organizado y no aceptan ninguna solución que no sea vender nuestras almas y nuestra libertad a los criminales. Digo, así lo interpretamos, yo creo, todas las víctimas. ¿Cómo ves esto tú, Jeremías? O sea, somos muy buenos para decir no, no aceptamos la injerencia de los Estados Unidos, no nos vamos a subordinar, pero ¿y entonces qué van a hacer, Jeremías? Bueno, hay que tener presente que Donald Trump va a llegar a defender los intereses de los Estados Unidos, no los intereses de los mexicanos. Donald Trump tiene claro que va a llegar a fortalecer, uno, la frontera norte, de la sur de ellos, la norte de nosotros, y va a exigir que nuestra frontera sur se cierre para evitar el tráfico de migrantes. Y por el lado de las drogas, el fentanilo específicamente, que les interesa a los Estados Unidos, pues ellos van a llegar a tratar de inhibir que esta droga pase. Pero vamos, Donald Trump no se está preocupando por los mexicanos. Esa labor le corresponde a las autoridades mexicanas y nos corresponde a nosotros como nación. Entonces, el discurso que él habla es para los ciudadanos norteamericanos, no está pensando en nosotros. Y él, como no solo apunta hacia México, hacia otros países de Centro y Sudamérica, lo hace para proteger sus intereses. Sin embargo, ya una vez que Donald Trump llegue al poder, tomará acciones que ya de entrada todos los nombramientos que ha hecho dejan en claro que va a endurecer la política en contra de los países que atenten contra sus intereses. Y bueno, al final ellos tienen el tema de los aranceles y pues nuestra economía sí está muy vinculada a la de ellos y tendrá que haber una negociación política como lo hubo en el primer mandato, y de esta manera, bueno, ellos van a seguir protegiendo sus intereses. ¿Qué nos conviene como país? Pues hacer una alianza con Estados Unidos y Canadá, porque al final nuestros intereses están en Norteamérica, no en Centro y Sudamérica. Julián Levarón, un tema que está muy vigente en estos momentos es un reportaje que publicó el diario The New York Times diciendo que en la ciudad de Culiacán hay cocinas donde ahí fabrican metanfetaminas, incluso fentanilo. El gobierno de México lo está demeritando, lo está negando, dice que son fantasías. ¿Qué hacer? ¿Cómo interpretar esas dos visiones, Julián, de un diario y del gobierno de México? Pues mira, regreso a lo mismo. Si nosotros necesitamos que un extranjero mande su ejército para salvarnos, después él se va a tener que quedar para que nosotros estemos seguros. Este es un problema ciudadano y desde la ciudadanía se tiene que resolver si queremos resolverlo de fondo. Lo demás es atender los efectos y ignorar de manera total las causas. Y las causas de los problemas que tenemos en nuestro país es una ciudadanía que no es representada por sus representantes y no exigen respeto y no exigen que cumplan las autoridades. En Estados Unidos tienen la segunda enmienda y el gobierno le tiene miedo, más miedo a su gente que en México. Y también tienen el juicio por jurado popular, de tal manera que el Estado no tiene ni el monopolio en la seguridad ni el monopolio en la justicia, y la ciudadanía es mucho más participativa en Estados Unidos que en México. Y creo que esos derechos los mexicanos debemos de exigir, participar para que la Sí. justicia sea el reflejo de lo que los mexicanos piensan que es justo, porque lo que tenemos ahora pues no tiene nada que ver con justicia, más bien es, ah, es prohibirnos el acceso a la justicia en nombre de la legalidad. ¿Cómo ves la situación, Jeremías Zúñiga? Y además aquí en México, ahora el Poder Judicial 2025 parece que va a ser mucho más debilitado de lo que ya estaba. Bueno, en el caso de lo que comenta Julián, lo que hay que decir es que en México no se han movilizado la ciudadanía por temas de seguridad, específicamente desde el caso de Ayotzinapa. Recordamos cuando gobernaba Peña Nieto, esas marchas de los jóvenes que se sumaron, miles de jóvenes y ciudadanos, y ningún interés político, sino estrictamente por un tema de seguridad. Desde ahí a la fecha no ha habido grandes movilizaciones por un tema específico de violencia, y las otras marchas que han habido son casos precisamente como los de la familia de Julián, donde este grupo de amigos, familiares marcharon exigiendo justicia, pero hace falta una solidaridad, lo que comentaba. Ahora, con el tema del Poder Judicial,
bueno, es un cambio y todos los cambios generan incertidumbre. Hay que ver realmente que esos perfiles que lleguen a ocupar esos cargos tengan los conocimientos, que no sean temas exclusivamente políticos, que desde luego habrá, como siempre ha ocurrido en el caso de los ministros, pero también tienen que tener esa parte técnica para que haya una renovación y un cambio que sirva a la ciudadanía. De lo contrario, pues prácticamente quedaríamos igual y lo único que cambiarían las personas, pero lo que hace falta es que cambie de fondo la institución de procuración de justicia, que es el Poder Judicial. Y es que, Julián Levarón, se ve difícil que en México puedan cambiar de fondo las instituciones. Ahora resulta que en junio vamos a elegir a jueces, magistrados y ministros y dicen que eso va a solucionar mucho el asunto de la justicia. ¿Cómo lo ves? Creo que mientras los ciudadanos no sean el contrapeso real de cualquier funcionario y nos quedemos callados cuando vemos que asesinan niños y desaparecen mujeres, las cosas no van a mejorar. El camino de la menor resistencia es no hacer nada. Y mientras permitimos que todas las instituciones nos quiten el fruto del esfuerzo honesto de todos los mexicanos y a cambio nos den casi el 100% de impunidad y la corrupción en todos los niveles a todo lo que da, pensar que eso se va a limpiar sin el contrapeso real de enfrentar el miedo y exigir resultados a nuestros gobernantes, creo que somos ilusos de pensar que las cosas van a mejorar. Qué tristeza, qué tristeza. Pues bueno, iniciar este 2025 con poca esperanza, y es que pues sí, ya lo vimos, ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Julián Levarón, Jeremías Zúñiga, que tengan muy buen 2025 y gracias por haber estado aquí en A Debate en Mega Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa nosotros y regresamos con más información. Gracias, Julián.